Vamos a proceder con la parte de la liturgia de la palabra. Antes, tal vez una aclaración. Y hoy la liturgia permite escoger una de dos lecturas para la primera, para el Salmo y para la segunda. Entonces puede ser que sea Isaías 40 o Isaías 42, el Salmo 28 o el Salmo 103, una lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 o la carta a Tito. Entonces, por si ya fueron a una Eucaristía o van a ir hoy y escuchan unas lecturas diferentes, pues para que sepan de que podemos escoger. El Evangelio, pues sí es el mismo, que es San Lucas capítulo 3. Lectura del libro del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Señor, bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postrados ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime: gloria. El Señor se siente sobre las aguas del diluvio, el Señor se siente como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió, dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Bueno, qué alegría, qué gozo poder tener esta nueva oportunidad de compartir una pequeña reflexión sobre la celebración que tenemos hoy. Es una fiesta, la fiesta del bautismo del Señor, que marca muchos signos y muchos aspectos importantes, no solamente desde el punto de vista de lo que está aconteciendo en el Evangelio, en ese hecho histórico de Jesús, sino en lo que acontece en nuestras vidas hoy, ¿verdad? 9 de enero del 2022. Con esta fiesta del bautismo del Señor cerramos ese tiempo litúrgico de Navidad. Ya hoy oficialmente para nosotros los cristianos católicos termina este tiempo de Navidad, y a partir de aquí pues ya podemos quitar los adornitos, el árbol, el portal, pues hasta que hagamos el rezo del niño. En fin, marca para nosotros ya una etapa. Hace 8 días estábamos celebrando la Epifanía del Señor, ¿verdad? Que era esa manifestación de Dios, del Hijo de Dios, del niño Dios, Jesús, al mundo, a todos los pueblos. Y hoy tenemos este bautismo que también, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa griega, se llama la teofanía del Señor, ¿verdad? Que es una manifestación sobrenatural, visible y divina de Dios al hombre. Y vemos en el bautismo toda esta escena. Antes de entrar a analizar un poquito a fondo más lo que estamos celebrando y lo que significa para nosotros, tal vez voy a devolverme un poquito en el Evangelio de San Lucas. Estamos leyendo el capítulo 3, versículos 15, 16 y 21, 22. Capítulo 3. Pero si nos devolvemos al capítulo 2, ahí recordamos que esa parte final de ese capítulo 2 es cuando Jesús precisamente se pierde, ¿verdad? Y es hallado en el templo, que lo meditamos en el quinto misterio, los misterios gozosos, y que fue el Evangelio que meditamos el 26 de diciembre en el Día de la Sagrada Familia, ¿verdad? Y sabemos cómo termina esa parte que leímos, pero inmediatamente que termina esa parte que leímos en el Evangelio, dice así Lucas: Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Jesús, con 12 años, termina este relato de San Lucas, inmediatamente ya nos transporta, ¿verdad? Casi que aproximadamente 18 años después a esta escena. Ya Jesús con alrededor de 30 años. Entonces, no tenemos una referencia bíblica de lo que hizo Jesús en todos esos años, y vean cómo Lucas, que ha sido siempre, que siempre fue muy meticuloso en su evangelio, nos pone, ¿verdad?, ese vacío de tiempo y nos transporta de esa niñez, de esos 12 años, ya a este momento histórico que es el bautismo del Señor, ¿verdad? Que, como les decía, tiene un montón de signos que vamos a tratar de ver un poquito algunos de ellos, los más importantes. Resulta que recordemos que Juan el Bautista predicaba un bautismo de conversión, de penitencia, de cambio, de arrepentimiento. Y él recorría toda esa vereda o toda esa margen del río Jordán y en el desierto, predicando esa conversión a las personas. Y las personas pues hacían fila, ¿verdad?, para bautizarse, para hacer ese rito, ¿verdad?, que no es obviamente ni es el bautismo que nosotros realizamos o que nosotros recibimos,
ni es tampoco propiamente el bautismo que el Señor realizó ahí, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos un Dios que se hizo humano, que se hizo hombre semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. O sea, que Jesús no necesitaba recibir ese bautismo o ese rito que hacía Juan el Bautista, porque Jesús no tenía ni pecados ni que arrepentirse. Pero Jesús, en su enseñanza, en su catequesis a la humanidad, a nosotros, Él quiere darnos un ejemplo de humildad, de solidaridad y de compenetración con su pueblo, ¿verdad? El hecho de ir a hacer fila en ese rito que hacía Juan el Bautista quería decir públicamente que yo era un pecador, que necesitaba arrepentirme, que necesitaba una conversión, que necesitaba un cambio. Y Jesús no lo necesitaba. Jesús no tenía que arrepentirse. Jesús no tenía pecado. Pero Jesús, siendo siempre obediente al Padre, cumple su misión a cabalidad. Y este hecho de hoy, ese bautismo del Señor en el río Jordán, marca el inicio de la vida pública de Jesús, ¿verdad? Desde ese momento de la niñez de Jesús que se pierde y lo encuentran en el templo, brincamos a esta escena. Y a partir de aquí, la Biblia, ¿verdad?, en sus evangelios, en sus 4 autores diferentes, nos muestran todo lo más importante que hizo Jesús en su caminar. Fue un hombre de bien, fue un hombre que hizo el bien, fue un hombre que hizo las cosas bien, que se hizo un Dios que se hizo humano para estar entre nosotros. Y como nos dice esta carta de los Hechos de los Apóstoles, que nos dice Pedro, Dios no hizo ninguna acepción, ninguna diferencia en cuanto a los hombres y a las personas. Y en nosotros tenemos esta oportunidad de compartir este mismo bautismo de Jesús en nosotros. Nosotros no recibimos sacramentalmente el bautismo, ¿verdad?, que recibió Jesús en el Jordán, ni nos recibimos ese sacramento como lo hacía Juan el Bautista. Para nosotros es diferente. Para nosotros marca el inicio de nuestra vida cristiana, marca el inicio de pertenecer a la iglesia de Dios, marca el momento en el cual nosotros, como seres humanos, recibimos ese Espíritu Santo, recibimos esa gracia de Dios. Y además, también como Jesús, marca ese momento en que el Padre nos llama sus hijos amados. Hoy en el Twitter que manda el Papa Francisco, nos dice: cuando rezamos, el Padre nos dice, como a Jesús en el Evangelio de hoy, tú eres mi hijo amado. Nuestro ser de hijos comenzó el día de nuestro bautismo, que nos sumergió en Cristo y nos convirtió en hijos amados del Padre. Así como Jesús recibió en ese momento ese Espíritu de Dios, se escuchó la voz del Señor, la voz de Dios: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. En otras versiones, en la versión, por ejemplo, de la Biblia Jerusalén, dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Como les decía, marca el inicio de esa vida pública de Jesús. Marca el inicio por la cual Jesús se hizo hombre para la salvación, para la redención y la expiación de nosotros, de todos nosotros. Y hoy nosotros tenemos que también entender que ese bautismo que nosotros hemos recibido nos introduce y nos hace pertenecer a una iglesia, pero también trae en nosotros las responsabilidades de no solamente recibir el bautismo, sino de vivir como realmente, o vivir realmente el bautismo en nuestras vidas. ¿Y qué es vivir realmente el bautismo en nuestras vidas? Pues tratar, ¿verdad?, hacer todo lo humanamente posible de nuestra parte de seguir ese mismo camino que hizo Jesús.
haciendo el bien, procurando llevar ese evangelio a todas las personas, haciendo el bien y llevando lo mejor de nosotros a todas esas personas que nos topamos por el camino, familiares, amigos, compañeros, prójimos, necesitados, a todas esas personas. Nosotros no solamente tenemos que recibir el bautismo, estar bautizados, sino, como les digo, vivir como bautizados, saber que en nosotros está el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en esos primeros meses o días de haber nacido con ese bautismo sacramental. Ahí no nos damos cuenta, no nos dimos cuenta de lo que estábamos recibiendo. Posteriormente, en los sacramentos de la confirmación, recibimos con una cierta mejor conocimiento y plenitud de lo que significa. Pero eso ese conocimiento de ese espíritu que recibimos, lo venimos fortaleciendo todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Y todavía nosotros ya en edad adulta, en la vigilia pascual, ese sábado santo, hacemos y renovamos las promesas bautismales. Y nosotros tenemos que estar conscientes a lo que renunciamos y a lo que nos comprometemos, ¿verdad? A ser esos imitadores, a seguir a ese Cristo Jesús. Este evangelio también tiene un detalle importante, y es el tema, o cuando dice que los cielos se abren, ¿verdad? Esta parte tiene un significado, y es que en lo que se tenía en cuenta en ese momento era que al haberse terminado pues esa misión de los profetas, la creencia era que los cielos se habían cerrado para los hombres. Y aquí, ¿verdad? Cuando dice que se abren el cielo, ¿verdad? Y se escucha, primero baja el Espíritu Santo en esa apariencia corporal semejante a una paloma, y viene esa voz de Dios, se vuelve a reabrir esa relación de Dios con el hombre, se vuelve a abrir ese cielo, se manifiesta en este momento, ¿verdad? En todo esa Santísima Trinidad está el Hijo, está el Espíritu Santo y está Dios con su voz, recordándonos, ¿no? Y en ese momento, haciendo esa referencia y recalcando quién es Jesús, porque muchos creían, como inicia el Evangelio, que tal vez Juan el Bautista era el Mesías, pero Juan Bautista dice, yo no soy el Mesías, hay alguien que es más fuerte, es alguien que viene, ¿verdad? Detrás de mí, que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, y que es más fuerte. Y con esta voz que viene del cielo, donde se abre ese cielo, significando esa nueva relación, esa nueva alianza, esa nueva alianza que tiene Dios con su pueblo, reafirma quién es Jesús. Es mi Hijo amado, en ti me complazco, eres mi predilecto, eres el engendrado, ¿verdad? Y tenemos a nosotros en este momento ese gran acontecimiento donde el Señor es realzado, siendo ya humano en su divinidad, como Hijo de Dios, como el Mesías, como el esperado. Y nosotros hoy tenemos que seguir, ¿verdad? Con ese fervor, con ese deseo de seguir nosotros esos pasos de Jesús. Nosotros también hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros también nos constituimos en hijos e hijas amadas del Padre. Nosotros somos sus hijos y sus hijas predilectos. Y nosotros, con ese bautismo que hemos recibido sacramentalmente, nos unimos a ese bautismo de Jesús para poder llevar el bien a todas las personas que así lo necesiten, para poder nosotros aspirar, ¿verdad? Luchar, alcanzar esa misericordia de Dios para llegar a esa salvación, a esa santidad. Entonces, hoy, hermanos, tenemos una fiesta muy importante para nosotros, porque es una forma en la cual nosotros volvemos a redescubrir, a revivir y a relanzar lo que hemos recibido en el bautismo, que es nuestro compromiso
de ser esos hijos de Dios, esos hijos amados de Dios, procurando el bien a todos los demás. Vamos a disponernos, Señor, en este momento a realizar o hacer la oración final de esta meditación, pidiéndote, Señor, que nosotros hoy hagamos una plena conciencia de lo que implica en cada una de nuestras vidas ese bautismo, ese sacramento que hemos recibido, ese bautismo que es el sacramento más importante de la iniciación cristiana, porque es la que nos abre la puerta a recibir los otros sacramentos, que nosotros hagamos esa conciencia de entender de lo que significa ser bautizados, estar integrados y pertenecer a la Iglesia de Dios y sobre todo sentirnos amados por nuestro Padre Celestial. También queremos pedir hoy, recalcar por todas estas personas que en este momento siguen con sufrimientos, con aflicciones, con situaciones dolorosas por todo lo que ha provocado esta pandemia, tanto a nivel material como a nivel humano, para que nos sigas dando, Señor, las fuerzas para seguir adelante. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se le crean tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís. Ruega por nosotros. María Auxiliadora. Ruega En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así bien, Santa alegría. que tengan un feliz domingo y una feliz semana. Que Dios los cuide y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, feliz día. Sí.